amigos, sed bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a reseñar el tercero de los 4 plugins que tengo pendientes del desarrollador Mercurial. En concreto este es el Spark y es una suite que incluye 4 amplificadores distintos del fabricante Marshall. Simula bastante bien los Marshall, pero no solamente se limita a eso, siempre podemos utilizarlo para otros estilos o para emular otros tipos de sonidos que no sean concretamente el Marshall, aunque hay que reconocer que este es realmente su fuerte y es el que trabaja realmente bien. Bueno, vamos a empezar dándole un vistazo a la interfaz. Como podéis ver aquí abajo tenemos los 4 tipos de amplificadores distintos que os comentaba. Este Bass 67 hace una referencia a un Plexi Super Bass del año 60. Bueno, no sé si es del año 67 o era el nombre del modelo. Me parece que es el nombre del modelo, pero es anterior en cuanto a fecha de lanzamiento. Tenemos el Lead 68 que hace referencia a un JMP Super Lead. Tenemos también el JCM 800, el clásico de metal de los años 80. Y tenemos el AFD, que sería el más moderno. Este AFD hace referencia a un Ampli Signature de Slash, de Guns N' Roses, el modelo Appetite for Destruction. Y bueno, como os decía, aparte de este amplificador es una suite, también multi-efectos, tiene un montón de efectos integrados, como puede ser la puerta de ruido, siempre de muchísima utilidad. Una buena colección de pedales de overdrive, TS808, 808 modificado, el Grid Slammer, famosa emulación del Mesa Boogie. Y también tenemos distintos efectos, como puede ser el chorus, reverb o delay. Bastante completos también todos ellos. Reverb tenemos un montón de tipos distintos, de cámara, tipo spring, de room, de sala, hall, de estadio, catedral, en fin, bastante completo en líneas generales. También tenemos otras opciones un poquito más marcianas que tienen que ver con la emulación de los componentes, como por ejemplo el tipo de válvulas de la tapa de potencia, si queremos que sean L34, si queremos que sean 6L6. Tenemos también el sobresampleo para que tengamos una señal con menos deficiencias o menos lineal, mejor dicho. Podemos alternar entre el modo mono o estéreo en función de si estamos trabajando con una sola pista o si estamos trabajando con 2 pistas ya en estéreo. Bueno, sabréis ya de sobra que yo no estoy especialmente puesto en distorsiones suaves o distorsiones medias, ni en el blues, ni en el rock suave, ni en estilos así suaves, pero bueno, haré lo que pueda. Vamos a activar lo que es la monitorización del canal, ¿vale? Yo tengo una guitarra aquí, es una Schecter KM7, bastante cañera, unas pastillas Seymour Duncan, Nazgul y Sentient, pero he escogido esta porque tiene la posibilidad de hacer split con las pastillas, de ponerlas en modo simple. Vale, que siguen siendo bastante cañeras, pero bueno, se acercan un poco más al tipo de sonido o al tipo de guitarra que utilizaríamos para la gente que, bueno, que iría buscando este tipo de productos, este tipo de emulaciones de Marshall clásicos. Bueno, vamos a empezar por el Bass 67, ya digo que son amplis muy ligeritos de distorsión, nada de caña. Vale, tenemos el gain a tope, nos está saturando. Podemos bajarle un poquito el gain para no tener tantísima pegada y utilizarlo en modo un poco más limpio. Podemos ayudarnos de un poquito de reverb, un poquito de chorus incluso y un poquito de delay para estas guitarras limpias. Bueno, quizá el delay nos va a sobrar, pero un poquito de reverb sí que nos va a venir bastante bien. Bueno, suena bastante chulo. Vamos a hablar con el Super Lead, que este seguramente nos dé un poquito más de gain, un poquito más de ganancia. Vale, estoy en modo single coil, en modo pastilla sencilla. Vamos a darle un poquito más de caña. Ojo cuando le metáis caña a la ganancia y al máster, ¿vale? También tenéis que bajarle un poquito en el output porque seguramente os empiece a saturar. Este tipo de amplificadores antiguos eran un tipo de amplificadores a los que sí que había que tirar mucho de máster, había que tirar mucho de volumen para que se saturaran las etapas o las válvulas de la etapa de potencia. Y por eso hoy en día se arrastra mucho la idea de que los amplificadores modernos, o bueno, los amplificadores a válvulas en general, hay que darles mucho volumen para que suenen, o para que suenen mejor, cuando en realidad no es necesario. En realidad los amplificadores modernos que tiran más de las válvulas de previo, no es necesario darles tanto volumen para que suenen bien. Es más, si nos pasamos de volumen, las válvulas se saturan demasiado y podemos tener un sonido demasiado sucio. Pero aquí sí que nos funcionará el truco. Vamos a probar.
bastante bien, bastante... Creo que con bastante precisión nos está replicando este tipo de amplificadores. Con este regustillo un poquito más clásico, alejado un poco de estos sonidos modernos de hoy en día, un poco más fríos. Vamos a probar con el JCM800. Este sí que ya voy a pasar al modo caña. Por cierto, veréis que siempre tenemos un ruidito de fondo, vale, es bastante normal. Lo quitamos con la puerta de ruido, no he configurado nada, simplemente activarla y nada más. Este ya en teoría tendría que darnos un poco más de gain. Ya lo voy a comparar un poco más con las distorsiones así de los años 80. Bastante bien, suena bastante parecido a lo que sería el Marshall original. Podemos ayudarnos si queremos un poquito más de caña con uno de estos pedales de distorsión. Por ejemplo, el TS808. Normal, o podemos el Grid Slammer, que suena bastante bien. Prueba un TS808. Bueno, bastante cañero. También que sepáis que tenéis dos entradas en función de la ganancia o de la ganancia que tengan las pastillas que estáis utilizando. La entrada número 2 tiene bastante menos volumen de entrada. Yo prefiero utilizar la 1, que es la que trae por defecto. Y bueno, por último tendríamos también el AFD, el Appetite for Distraction, que en teoría es el más moderno, en teoría debería ser el más bruto, entre comillas. Aunque bueno, ya veréis como que tampoco es una borriquería lo que tiene. De distorsión. Bueno, en teoría este debería emular el sonido de Guns N' Roses, podemos hacer una pequeña prueba, aunque en teoría este botoncito de aquí que dice 34 hace que se parezca todavía más al sonido Signature de Slash, aunque a mí la verdad es que no me da del todo la sensación, pero en teoría debería parecerse más. Bueno, fans de Guns N' Roses, no me peguéis, por favor, porque la he sacado de oído ahora mismo en un momento para hacer simplemente esta prueba. Y bueno, este AFD sí que yo lo veo bastante más indicado para si queremos buscar un tipo de sonido un poco más modernete. Podemos ayudarnos de un pedal de distorsión, obviamente, y vamos a tratar de configurar un sonido un poco más cañero, un poco más moderno. Sobre todo, no tirando tanto de gain. Vamos a quitar el delay. La reverb vamos a dejar una de sala. Un poquito más suave, no tan bestia. Vale, este modo 34 sí que cruje bastante más.
Vale, ahora es porque estoy tocando también la séptima cuerda, lo digo porque hay gente que luego, ojo, dice, a mí no me suena como a ti, también tened en cuenta que la afinación influye bastante. Vamos a meter este grid slammer, es un poquito más bestia. Y aquí es donde entra en juego también la sección de impulsos de pantalla o la sección de cabinets. Por defecto tenemos una pantalla 4x12 con altavoces T75 muy marsalera, pero podemos irnos, por ejemplo, pues a unos altavoces tipo V30 que serán más parecidos al sonido que solemos escuchar en este tipo de producciones de metal moderno. No me termina de convencer ese botoncito del 34, pero bueno. Podemos irnos también a estas versiones que están ecualizadas, que en teoría lo que tienen es cierto filtro de agudos y cierto filtro de graves. Bueno, vemos que en la pantalla, en la sección de pantallas, aunque pueda parecer un poco liosa en un principio, simplemente tendríamos que elegir el tipo de micrófono que tenemos, un SM57, un Roger 121 o un MD 441. Y este circulito de aquí lo que nos mide son la distancia al altavoz y la posición. Cap, que sería el botoncito central, Cap Edge, o sea, el borde del botoncito central del altavoz, lo que es en el borde o lo que es ya cercano al cono y lo que es en el borde total. ¿Vale? Cuanto más nos alejemos, ya lo visteis en mi vídeo de hablando del microfoneo, de amplificadores y demás, cuanto más nos alejemos, más oscuro será el sonido, tanto lo que es alejarnos en pulgadas o alejarnos de lo que es el centro. Cuanto más al centro, un poquito más brillante. ¿Vale? Este segundo micrófono tenemos exactamente lo mismo, simplemente la posibilidad de colocarlo donde queramos y después con esta perilla de aquí lo que queríamos sería realizar una mezcla entre los dos distintos tipos de micrófono. Vamos a quedarnos un poco con lo mejor de cada micro. Bueno amigos, yo lo veo un multiefectos bastante completo, eso sí, lo veo muy orientado pues a distorsiones suaves, distorsiones medias, a gente que sea un poco más fanática de este tipo de distorsiones. Yo personalmente siempre tiro más a las distorsiones bestias, aunque creo que es una adición genial al arsenal, porque hay muchas bandas que pueden requerir de un tipo de sonido un poco más medio, no distorsiones tan bestias. Sé que va a llegar el típico o la típica persona a decir que no se parece en nada a un Marshall o que le falta la calidez de las válvulas, bla bla bla, pero yo creo que lo emula bastante bien. Yo he escuchado muchas bandas también con este estilo de distorsiones medias o distorsiones rockeras y creo que está bastante bien conseguido. Es impresionante lo que la tecnología poco a poco va consiguiendo, pese a que evidentemente pues para mucha gente nunca será perfecta. Para mí tampoco es perfecta, no digo que esto sea una emulación exacta a lo que es un Marshall, pero creo que se acerca bastante y creo que por el precio que tiene puede merecer bastante la pena. Así que nada más amigos, pues espero que esta video review os haya gustado. Nos vemos en la próxima, un saludo.